Vivimos en un mundo violento, en una sociedad violenta. Es como que todos nos hemos acostumbrado a la violencia. Y sin duda que de algún modo todos, aún los cristianos, podemos ser agentes de violencia. En este programa, que como ustedes se imaginarán, lo preparamos con el entrevistado pensando y conversando un poco del tema que vamos a tratar, estoy particularmente impactado por la conversación que tuve con la invitada en esta oportunidad, y te pido por favor que te quedes porque vas a escuchar algo que te va a hacer muy bien justamente sobre el tema violencia. Está con nosotros hoy una profesora en filosofía y en teología. Ella es una mujer joven que tiene un testimonio para contar, además de abordar como profesional el tema violencia en los distintos estamentos donde se manifiesta. Ella misma tiene una historia de violencia como testimonio que seguramente va a impactar a nuestra audiencia de este día. María Fernanda Martins, bienvenida. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Como decía hace un momento, conversando previamente, me contabas algunas cosas. Vos sos mamá de ¿cuántos hijos? 6 hijos. 6 hijos. ¿Y ningún esposo? No. O sea, el papá de los hijos no está. No, el papá de los hijos no está. ¿Por qué motivo? Nosotros padecimos violencia durante muchos años y llegado a un punto, hace varios años, empecé a denunciar la violencia en la que vivíamos y bueno, él fue excluido del hogar, todos estos procesos que quizás hace unos años no eran tan conocidos como son hoy. Claro. Hoy tenemos más acceso a un montón de cosas. Claro. Que, sumado a que vivíamos en un pueblo, la distancia también hace que las cosas sean más difíciles. ¿Dónde era? San Antonio de Areco. Ajá, la provincia de Buenos Aires. Claro, de todos modos hoy también la realidad es esta, ¿no? En Capital Federal se vive una realidad que cuando uno se va distanciando en kilómetros hacia el interior, las cosas resultan mucho más difíciles. Claro. Bueno, entonces empezamos a denunciar y la escalada de violencia se aceleró, como suele suceder en estos casos, y sin la estructura necesaria desencadenó en un hecho mucho más violento que fue el prendió fuego en nuestra casa. Ajá. Ahora, quisiera integrar dos realidades de tu vida, porque sos una mujer joven, has vivido cosas tremendas. Es decir, te casás y tenés 6 hijos. Sí. Eso habla de un hogar que estaba bien integrado, digamos, una familia que se fue formando, fue creciendo, y por otro lado se desencadenan hechos de suma violencia, como acabas de decir, que es el incendio de tu casa. Antes que nada te pregunto, háblame de tus hijos. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Qué edades tienen? ¿Cómo están? Sí, bien. El mayor es Manuel, tiene 24 años, le sigue Tomás con 22, Candela con 18, Benjamín que tiene 14, María Paz que tiene 11 y Eugenia 9 años. Bien, ¿están todos contigo? Están todos conmigo. Esto usted decía, ¿no? Una realidad que parecía una familia que se estaba formando. Sí. Parecía. ¿No? Pero de repente uno empieza a vivir en un círculo de violencia y es imposible salir. Ajá. Es imposible. Ahora, ¿la violencia se empezó a manifestar desde el principio o desde antes? De pronto apareció. Desde antes. Desde antes. El tema es que cuando una no conoce sus derechos como mujer
y en primer lugar sus derechos como hijo de Dios, porque cuando hablamos de violencia yo no hablo solamente de mujeres en este momento, ¿no? Sino de la violencia que padecemos todos y que padece la sociedad en general. En los casos de violencia del hombre contra la mujer, estadísticamente, una mujer tarda 11 años en promedio para empezar a denunciar. Entonces esto de haber formado una familia aparentemente normal no es tan así, ¿no? Y son las apariencias que se guardan. Pasa también por la negación, por todos estos mecanismos que se activan cuando uno está viviendo una situación de violencia. Claro, lo que uno ve en este tiempo, con demasiada frecuencia, mujeres asesinadas que han padecido seguramente el mismo proceso que padeciste vos y que no tuvieron la valentía o no pudieron emerger de eso. Claro, en realidad una mujer que padece violencia no es una mujer cobarde. Al contrario, y no es una mujer débil tampoco. Es una mujer fuerte que utiliza sus fuerzas mal encaminadas en resistir, en soportar, en tratar de que en contener la situación, ¿no? Para que no desborde, teniendo miedo siempre de que el violento haga algo por causa de ella. Claro. Ahora, el problema cuando una mujer empieza a denunciar, y esto yo lo he vivido durante todos estos últimos años, después de mis primeras denuncias, es enfrentarse con la comunidad a la que pertenece, con la sociedad y con las instituciones que, aunque parecieran funcionar muy bien y saben hablar del tema, en realidad no es tan así. No es tan así. No, y es más, si nosotros hoy pensamos dentro de nuestras iglesias, si tenemos, como era nuestro caso, un par de líderes trabajando dentro de la iglesia, y después de unos años de trabajo en conjunto a la mujer se le ocurre denunciar esto que nadie veía, termina siendo una molestia para todos, ¿no? Claro. Porque es molesto. Quien denuncia pasa a ser el problema. Entonces, sí, lo que se nota es que aún la denuncia, o si se atreven a denunciar, en una palabra, que los recursos que una mujer o una familia tienen son muy débiles en relación con la cantidad de casos trágicos que uno se entera. Claro. Por otro lado, vos hablás en plural, hablás de violencia que padecíamos. ¿Eso incluía a tus hijos? Nunca los excluye, porque claro. Ser testigos de violencia ya es padecerla. Claro. ¿No? Entonces, cuando aunque ellos no recibían maltrato. Aunque no la reciban, la están viviendo. Claro. Esto es lo mismo que cuando hablamos en el caso de abuso infantil, un niño que es expuesto. ¿Sí? No es necesario que sea abusado, si es expuesto, claro, por supuesto. La está padeciendo. Sí, sí. Entonces, no se puede hablar de una parte solamente cuando la otra parte está siendo testigo. Claro. ¿No? Y en concreto, en los casos de violencia, y esto es algo que tenemos que tomar conciencia todos, no solamente porque estamos acostumbrados por ahí a decir, bueno, en una situación de violencia está el violento, el victimario y las víctimas o la víctima, ¿no? Pero son tres partes en una relación de violencia. Está el victimario, están las víctimas, sea por padecerlo o por ser testigos, y está la comunidad en la que están inmersos. Ajá. La comunidad es parte. La comunidad es parte también. De la problemática ¿En violencia. qué forma? Y en primer lugar, como digo, cuando son testigos y cuando se empieza a denunciar, un poco por ignorancia, un poco por omisión. Indiferencia. Sí. El gran tema me parece que en general es la indiferencia, ¿no? Es la indiferencia, que cuando llegamos a comunidades cristianas la indiferencia se traslada a omisión, ¿no? Claro. Porque estamos llamados a trabajar por la paz, sobre todo en los hogares. Vos, perdóname, estabas en una comunidad católica, claro, en esa etapa de tu vida, ¿no es cierto? ¿Cuántos años conviviste con este hombre violento? 17 años. 17 años. Sí, o sea que yo me salí del promedio, me fue mucho más difícil. Claro. ¿Y ustedes eran miembros de una comunidad católica? Claro. ¿Y qué pasaba? No había herramientas y había desconocimiento. Una de las palabras que me sostuvo en un principio cuando comencé con la idea de los talleres
fue la ignorancia de mi pueblo lo llevó a la perdición, ¿no? Claro. Entonces, por ignorancia, Sí. Hoy por hoy tenemos recursos, porque hay recursos dentro de las iglesias, Sí. hay recursos institucionales, el tema es que quizás no sabemos cómo acceder Claro. o cómo tratar, ¿no? Y esto que decía al principio también, ¿no? Esta recuperación de nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Es una responsabilidad de las comunidades poder hacer... Nadie padece violencia porque quiere. No, claro. Dios no quiere la violencia para nadie, ni el soportar. Dios es amor. Precisamente, ¿no? Entonces, de repente, todo ese desconocimiento también lleva a que uno padezca, y esto también muy religioso de soportar, ¿no? Y que soportar nos hiciera más cristianos también, ¿no? Claro, ahora, claro, porque hay una creencia, un sentir de que el sufrir es bueno. Es decir, por supuesto que tenemos una cuota de sufrimiento inevitable que nos hace bien, no en este caso. También quiero decir que el haber pertenecido a una comunidad católica no quiere decir que en otras comunidades no exista también violencia, no, evangélica o lo que fuere. Totalmente. Pero vos trascendés, vos te convertís al Señor en un momento, y ahí cambian muchas cosas. Claro. Pasa, en primer lugar, empiezo a conocer mis derechos y mi identidad de hija de Dios, ¿no? Bien. Eso que lo recalco siempre porque es una base fundamental. Yo lo veo en otras mujeres, ¿no? Para salir de situaciones extremas de violencia, sí. Aunque a veces parece increíble, pero hay casos tremendos que uno se cruza y puede tener el apoyo, la infraestructura, necesita la atención terapéutica, pero si no hay esta condición espiritual de recuperar la relación con Dios y la condición de hijo de Dios, es muy difícil. Claro. Es muy difícil, por eso la mayoría terminan muertas. Claro. ¿Y el incendio de tu casa es producto de qué? ¿De una pelea? ¿De una crisis? No, fue un intento de homicidio, es decir, él ya estaba excluido del hogar. Y se presentó un día, cortó la línea telefónica y prendió fuego la casa. ¿Y ustedes pudieron salvarse, digamos? Sí, solamente por obra de Dios. Claro. Hay cosas que son inexplicables y que lo único que puede explicarlo es la fe. De repente pasamos por el fuego y a nosotros no nos pasó nada, perdimos materialmente todo, pero... ¿Eso fue en Areco? En San Antonio de Areco, claro. ¿Y de tu actual esposo, porque está separada o está divorciada? Pero él ahora, ¿qué actitud tiene? ¿Está preso? Él está preso por intento de homicidio, sí. ¿Y hay alguna relación con los hijos? No, en este momento no lo hubo nunca, en 8 años. Esto fue acá hace 8 años. Surge otro problema. Surgen unos cuantos. Otro, yo digo uno. Es decir, este hombre en algún momento va a salir de la cárcel. Sí, seguramente. Lamentablemente, hoy la realidad de las cárceles de hoy es que no proveen rehabilitación y mucho menos para estos casos. Va a salir igual o peor que como entró. Claro. ¿Y cómo es tu cálculo a futuro? Es una pregunta fuerte, ¿no? Sí, es una pregunta fuerte y es algo muy difícil. Que ayudará a muchas mujeres, porque esto que estás diciendo, imagínate, es un tema de rigurosa actualidad. Sí, es muy difícil comprenderlo y lleva un trabajo bastante... Esto lleva tiempo. Yo siempre digo que salir de las situaciones de violencia llevan tiempo. Hay mujeres a las que estoy acompañando hace años para que puedan empezar a salir. Estás haciendo terapia con mujeres. Ayudando. Acompañamiento. Y de repente estos años lleva un proceso muy largo en que hay que enfrentarse a un montón de cosas, antes de la denuncia incluso. Después de la denuncia es mucho más difícil todavía, porque las instituciones que deberían funcionar o que permiten la denuncia después no funcionan tan aceitadamente. Está comprobado eso. Claro. Entonces resulta muy difícil. Yo he acompañado con un tratamiento terapéutico, como dije, es necesario, pero lo principal es que el comprender que la violencia es alimentada por el miedo, ¿no? Entonces, en la medida que yo tengo miedo, el violento cobra poder. Si yo pierdo el miedo al violento, y ahí lo espiritual entra en juego
muy fuerte, Fundamentalmente, ¿no? Porque claro. creer en las promesas Claro, de Dios es casi, perdón, inevitable no tener miedo, ¿no? es claro, sobre ¿Cómo todo haces porque para no tener miedo? una entra en todo un mecanismo tan complejo como perverso, en la cual el miedo y la culpa se van retroalimentando e Claro. impiden salir de ese círculo. Claro, En la medida claro. que una puede despegarse de esa culpa y dejar de sentir miedo, el violento pierde poder. Claro. Ahora, ¿vos trabajás en forma personal o tenés alguna institución, algún lugar donde mujeres que están padeciendo tu misma experiencia puedan recurrir? Yo recorro iglesias de distinta denominación, Te invitan. ofreciendo los talleres, me invitan Sí. iglesias. Bueno, desde que comencé los estudios en el Seminario Bautista, la Asociación de Mujeres Bautistas me convoca en los congresos y en los talleres que ellos dictan en distintas partes del país. Sí. Iglesias de otra denominación también me han convocado y en este momento me estoy congregando en Saddleback, Buenos Aires, Ajá. donde ahí también hay proyectos de inicio Claro, para... o sea que lo para tuyo tener- es a nivel personal, según requieran tus servicios, tu y ayuda. a donde me digan que vayan yo Claro. voy, porque bueno, esto es trasciende, ¿no? Incluso trasciende las iglesias. Me han convocado para lugares, para asociaciones que trabajan con problemáticas exclusivamente de Sí. género, y yo siempre planteo lo mismo, ¿no? Si bien no voy a ir a predicar a esos lugares, pero sí, es decir, no voy a ir a hablar, pero sí les voy a Claro. predicar de alguna manera que Claro, tu sin experiencia. fe no puede salir tan No, fácilmente. claro. No. Ahora hablábamos de los niños de la violencia. Sí. ¿Qué son los niños de la violencia? Cuando yo pensaba en este especie de título para esta entrevista, decía, se me ocurrió primero los hijos de la violencia. Los hijos de la violencia. Pero los hijos de la violencia implicaría en este momento creer que los hijos están nacidos en la violencia y que son creados para la violencia. Ujú. Y no es así. Cuando lo escuchaba a usted en la cumbre de hablar sobre la guerra contra la violencia que están padeciendo los niños, yo pensaba, ¿no? Como una guerra contra la violencia, como violencia... Y yo decía, pero es una guerra que no empezamos nosotros, Claro. ¿no? Es una guerra que hay que pelearla, que hay que defender lo que se están... Hay que pelearla. Los niños de la violencia implican los niños que se está llevando la violencia.